De Madre de Jesús a Reina del Cielo es el título que tiene el mensaje de esta noche. Es un tema muy bueno, extraordinario. Así que quiero invitarles para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Lucas y vamos a analizar algunos versos con respecto al mensaje. Quiero en primer lugar decirles que el tema de hoy tiene que ver con un tema de la importancia de la vida de la Virgen María. María, Madre de Jesucristo. Es un tema impresionante porque no existe en la tierra una mujer más bienaventurada que ella. Me impresiona su vida, su fe, la humildad, la dedicación y sobre todo la gracia que Dios le dio. Si bien es cierto, muy poco se predica sobre María, probablemente porque dentro del protestantismo, o sea, cuando hablo del protestantismo hablo de la iglesia que no es de la iglesia romana, el nombre por cierto que ellos nos dieron, probablemente pensamos que hablar de María es hablar de idolatría, o hablar de María es hablar de sinónimo de catolicismo, o hablar de María es como que estamos hablando algo de que la iglesia no debe hablar. Debo decir y dejar en claro que como iglesia, nosotros, el Ministerio Evangélico Mensaje Fiel, cree que María es una mujer muy bienaventurada. Los hechos que ella tuvo aquí fueron ejemplares. Y como personas, nosotros no somos antimarianos. Creemos que Dios pudo tener la confianza en su sierva María para que a través de ella pueda venir aquí el Dios encarnado. Por lo tanto, quiero ver cómo, aparte de las palabras elogiadas que en la Biblia podemos encontrar de María, podamos leer algunos textos que son extraordinarios. Miren lo que dice el libro de Lucas, el capítulo 1, el verso es el verso 28 y el verso 29. Dice de la siguiente manera: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Oh, me impresiona el texto. ¿Saben por qué me impresiona? Porque cuando el ángel visita a María, una joven en muy temprana edad, el ángel pronuncia unas palabras que yo quiero aquí resaltar. Él le dice: salve muy favorecida. ¿Saben que la palabra salve muy favorecida se traduce como llena de gracia? O hay una palabra que existe por única vez que aparece aquí en toda la Biblia. La palabra que aparece aquí es la palabra griega que charitomene, que significa una llena de gracia total. Es como que está hablando de un elogio, de una gracia que sería para siempre. Está exaltando a María con una palabra muy, muy fuerte, como quien decir favorecida. Es la que traduce el texto, por ejemplo aquí: salve muy favorecida. La palabra salve también tiene que ver con un respeto extraordinario. De tal manera que cuando María escucha las palabras pronunciadas sobre ella, ella está más preocupada por lo que significa las palabras. Por eso dice: más cuando ella lo vio se turbó, más ella cuando lo vio, escuchen, dice, se turbó por sus palabras. Cualquiera que vea un ángel se turbaría, pero la Biblia dice que María se turbó pero por las palabras, no tanto por el ángel, porque el texto dice: más ella cuando lo vio se turbó por sus palabras. ¿Saben por qué se turbó con sus palabras? Porque esas palabras fueron unas palabras que expresaron: oh, llena de gracia, mujer favorecida.
¿Saben que desde los tiempos antiguos muchos hubiesen querido ser esa mujer? Única mujer en todo el tiempo que haya existido la humanidad. La única mujer más favorecida fue María. Imagínense tener en su seno al Mesías. Eso no sucede dos veces en toda la fundación del mundo. Nunca, solamente ella. Así que cuando ella va a visitar a Elizabeth, que era familiar de hecho, en el libro de Lucas 1, 41 al 43, le dice Elizabeth a María lo siguiente: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Miren en el contacto que tiene con el Hijo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Wow, las palabras de Elizabeth también son tremendas. Y hay una frase que ahí le dice: bendita tú entre todas las mujeres. Podría yo preguntar, ¿qué mujer fue más llena de gracia que María? Ninguna. ¿Qué mujer fue más aventurada que María? Ninguna. ¿Qué mujer tuvo ese privilegio? Ninguna. ¿Qué mujer sería más bienaventurada que María? ¿Quieren que les diga? Ninguna como ella. Hubieron muchas mujeres bienaventuradas. Hubieron muchas mujeres que hicieron muchas cosas, pero ninguna mujer como María. La Biblia pone a María como una mujer bienaventurada, llena de gracia, bendita entre todas las mujeres, que jaritomene, una gracia continua. ¿Sobre quién? Sobre María. No me miren con cara de idólatra, ¿eh? Estoy viendo a la Biblia por donde la Biblia le da. Punto. Esto no es idolatrar ni nada, porque a veces nosotros cuando hablamos así, la gente luego nos reclama: oiga, pastor, usted está hablando de María. Sí, estoy hablando de María, de la buena María, de las buenas obras que hizo, de cómo Dios le dirigió la palabra, de cómo el ángel se dirigió a ella, de cómo Elizabeth exclamó, de cómo fue realmente. No podemos quitarle a la Biblia. Ahora, noten las palabras de María sobre lo que Elizabeth le había dicho en Lucas 1, 46 al 48. Dice así: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Dios, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora, escuchen esta frase, me dirán bienaventurada todas las que generaciones. No la generación del siglo I, no la generación del siglo II, no la generación del siglo III. ¿Cuántas personas le llamarán a María bienaventurada? Todas las generaciones. Y ese todo es un todo total, absoluto, un todo completo. Yo les hago alguna pregunta. ¿Cabe alguna duda en esta noche de pensar nosotros que María no haya sido bienaventurada, llena de gracia, entre todas las mujeres, la más especial, porque el término que jaritomene se aplica a ella como término único en la Biblia? A ninguna otra mujer Dios le dio el nombre de que jaritomene, favorecida, llena de gracia continua, una gracia de Dios directamente escogida a ella. ¿Quieren que les diga algo que es impresionante? Es que da ganas de alabarla más por todos los títulos que la Biblia le da, por la obra y la humildad que ella tuvo, por el compromiso, por el cuidado de el Salvador del mundo. Y ahora les voy a decir una cosa que es impresionante. Como la Biblia le da a María tanta alabanza, no con el sentido de idolatría, no con el sentido de
ponerla a ella más allá de la deidad, no, no para nada, sino como a toda mujer bienaventurada que Dios preparó algo aquí, a una mujer para que nazca el Mesías. Eso no, como le dije, no sucede siempre. Como la Biblia le da esos títulos, esas referencias que son netamente bíblicas, no que estoy sumando, no estoy sumándole más ni quitándole más a la bienaventurada María, no la estoy quitando más. Ahora les hago una pregunta: ¿dan ganas de inclinarse a ser marianos? Déjenme decirles que ese fue el problema. Ahora permítanme decirles, el problema fue que como la Biblia a María la pone encima de las mujeres llenas de gracia y favorecidas y bienaventuradas, la iglesia del siglo II como que se fue un poquito más allá, y en la historia terminaron cantándole, orándole, pidiéndole y nombrándole títulos que la Biblia ya no le dio. El problema de nosotros, los hermanos evangélicos, no es que hablemos de María como la Biblia le da el término. Y hay que reconocer que a María se le llama bienaventurada, favorecida, llena de gracia, quejaritomene, que son términos muy fuertes, muy grandes para una persona común. Como la Biblia le da esos títulos, a veces porque tanto lo elevaron a María, tendemos también a quitarle más de lo que Dios le dio. Y no podemos quitarle más de lo que Dios le dio. Pero yo quiero hoy que analicemos algunas fuentes históricas. ¿Por qué si la Virgen María, que fue madre de Cristo, madre del Salvador, de ser madre de Jesucristo, pasó ahora a ser reina del cielo? Y cuando digo pasó a ser reina del cielo, no es que la Biblia diga eso, no es que yo crea eso, pero es que la gran cantidad de hermanos que hoy pertenecen al cristianismo, más de 2.400.000 cristianos, creen que María es madre, escuchen bien, es reina del cielo, es el arca del pacto. Ustedes se acuerdan que el templo tenía un lugar sagrado y era el lugar santísimo, y ahí estaba el arca del pacto, ¿se acuerdan? Muchos católicos, en su gran mayoría, por no decir el 95%, por no decir el 100%, creen que María es el arca de la nueva alianza. Pero ¿cómo es que surgió todo esto? ¿En qué época? Hoy vamos a hacer un rastreo. ¿Cómo es que María pasó de ser la madre de Jesucristo a ser la reina del cielo y todos estos títulos que le han dado? Para eso necesitamos rastrear la historia. Primeramente, permítanme presentarles la primera imagen de esta noche para que ustedes puedan ir allí rastreando conmigo la historia. Vamos a irnos al siglo II, porque María no fue reverenciada, ni orada, ni intercesora, ni nada en el primer siglo. Esto ocurrió después del siglo II. Dice allí, siglo II, título, Nueva Eva. Origen simbólico, no culto. No existía culto en el siglo II. A ella. Algunos padres de la iglesia, como Justino Mártir, Ireneo de León, usaron el concepto de María como la nueva Eva, en contraste a la desobediencia de la primera Eva. Les pregunto, ¿la primera Eva pecó? Ya, ellos dicen, la primera Eva pecó, María viene a ser la Eva segunda. ¿Sí? Le ponen como algo de exaltarla. Como Eva fue la madre de los vivientes, ellos le ponen a María un poquito más arriba, ¿sí? Pero hasta ahí nomás. Aún no había oraciones ni veneraciones, solo analogías teológicas. La parte allí está, esto pueden verlo ahí en la fuente, donde está. Voy a pasar al siglo III para que ustedes vean algo importante. Escuchen que en el siglo II no es orada ni reverenciada ni nada. Vamos al siglo III. Yo quiero decirles que en el siglo III, influencia del culto a diosas. Y yo quiero poner una cosa muy importante. Dice, en Egipto y Asia Menor se veneraba a Isis,
Diana, Cibeles, todas madres con hijos divinos. Eso tienen que ver que siempre ha habido estas diosas con sus hijitos así, marcaditos. Te van a ver eso a través de la historia. A medida que el cristianismo absorbió paganos, se sincretizó el modelo marino o mariano con esas diosas. Orígenes, ahí dice, rechazó la adoración a María diciendo: María no debe ser adorada. Esto lo dijo Orígenes en su comentario sobre Mateo, libro 10, párrafo 17. Ahora, escuchen, es importante lo que voy a analizar acá con ustedes. Ustedes saben que en Éfeso, por ejemplo, había una diosa que se llamaba la diosa Diana. Y esa diosa Diana estaba con su bebito cargado también. ¿Sí? La diosa y su hijito. ¿Sí me explico? Ahora, mucha gente que vivía 40, 50 años adorando a quién, a la madre y a su hijito, se convirtieron a quién, al cristianismo. Dejaron de ser paganos, de adorar a la diosa Diana, pero el retrato de la madrecita con el hijito, ¿dónde estaba? En la mentalidad de ellos. Ese sincretismo y ese pensamiento, y ver a una mujer elevándose en la Biblia, que la Biblia le da todos estos términos, muchos de ellos buscaron el espejo de Diana. ¿En quién? En María. ¿Sí me explico? Y de ahí comienza, como quien dice, mucha gente que entra de la iglesia o del paganismo a la iglesia, tiene esa inclinación de darle a María un poquito más allá de lo que la Biblia no le ha dado. Ahora, miren, vayan conmigo al siglo IV. ¿Qué es lo que pasa? Porque el problema, todo esto pasó en el siglo III. En el siglo IV se hace un concilio ya. ¿Qué es el concilio? Vamos a ver. Primeros pasos hacia el culto. Concilio de Éfeso, realizado en el IV siglo, en el V siglo, dice lo siguiente: declara a María como Theotokos, Madre de Dios. El título Madre de Dios se le da a María en el Concilio de Éfeso. ¿Cómo se le llama? Madre de Dios. Bueno, yo no sé si Dios tiene madre, pero ese es el título que se le da a María. La Biblia no le da ese título, pero ya se le da ese título allá. Este título fue definido más por razones cristológicas, afirmar la divinidad de Cristo, que por culto a María. Sin embargo, desató una ola de veneración popular, especialmente en Éfeso, donde antes se adoraba ¿a quién? Artemisa, Diana. Esto está en el concilio, ahí está la fuente. Ahora, ¿saben qué pasa desde el siglo V al siglo VII? Vamos a ver en la otra imagen. Ese fue el tiempo cuando sermones, himnos y oraciones comenzaron a dirigirse ¿a quién? A María. Juan, en el siglo VII, enseñó la intercesión de María y la oración ¿a quién? A ella. Ahora, para un momento acá, quiero argumentar para decirles algo. Si nosotros vamos rastreando la historia, vamos a ir dándonos cuenta que poco a poco pasó solamente de ser como la Biblia. Mire, yo comencé el tema diciendo toda la verdad que la Biblia habla sobre la Virgen María. Todo. O sea, resalta a María como bienaventurada, que caritomene, dice que es llena de gracia, bendita entre todas las mujeres, que será ella bienaventurada, la llamarán todas las generaciones. Y no hay que quitarle ese crédito porque Dios se lo dio. No podemos decir que María es una mujer común. No. Porque yo también escucho eso del lado del protestantismo, de la iglesia evangélica que somos muchos hermanos. María fue una mujer común. No, María no fue una mujer común, porque a ella se le dio un nombre, se le aplicó un término, que jaritomene, llena de gracia, favorecida. Si María fuera una mujer común, significa que a todas esas mujeres Dios le hubiera dado lo mismo. Pero a María Dios le dio algo diferente. Un título que no hay que quitarlo. No es eso idolatría. Pero tampoco la Biblia le dio como títulos como para orarla. Lo que pasa en el siglo V y en el siglo VII son
que se inventaron himnos, oraciones, y Juan Damasceno dijo, bueno, ¿por qué no decir que la intercesora es María, la que en el cielo intercede por nosotros? Entonces, al decir eso, cada individuo debía hacer una súplica ¿a quién? A María. En la Biblia hay más de 600 oraciones dirigidas a Dios, pero ninguna dirigida a otro ser humano. La Biblia dice que debemos orar unos por otros, interceder unos por otros, pero no encontramos intercesiones en los muertos. Es más, el libro de Salmos dice que los muertos no alaban a Jehová. Ahora, yo quiero irme a otra imagen del siglo XII, porque vamos a ir avanzando, y luego voy a retroceder también, porque hay otras cosas que quiero enseñar. Nace el rosario. San Bernardo de Claraval promovió la devoción mariana, surgió la práctica del rosario y la idea de María como abogada ¿de qué? De los pecados. Miren cómo va subiendo ya, pasa de simplemente cantarla, orarla, de que ella sea nuestra intercesora. Ahora es ¿qué cosa? Abogada. Títulos que la Biblia no lo dio, títulos que no se lo dio también. Si bien es cierto, ella recibió muchos honores, muchos privilegios, se puede decir, de parte de Dios mismo, pero no subió más allá de eso. Lo subieron fue en los siglos que vinieron continuando, y esto es clarísimo. Por ejemplo, quiero irme al siglo XIII, María como mediadora. Dice, teólogos como Tomás de Aquino empiezan a enseñar que María intercede por los creyentes. La frase a Jesús por María se populariza. De hecho, este personaje, Tomás de Aquino, también fue el que dijo que María nació Jesucristo de su seno, pero no hubo sangrado, no hubo dolor y salió como un rayo de luz. Fue este personaje llamado Tomás de Aquino. O sea, todo por cuidar la virginidad perpetua de María. Si bien es cierto, hasta por la mente lógica, una mujer después de dar a luz un hijo no es virgen. ¿Y cuál sería el pecado si está dando a luz al Hijo del Señor? Pero ellos querían cuidar la virginidad de María, porque de hecho ya estas creencias de que la mujer con el niñito era virgen. Ustedes van a ver que Diana, Artemisa, con su hijito eran vírgenes. ¿Me explico? Entonces esa tradición que viene del paganismo también la adopta la iglesia y quiere hacer creer a la gente que María sigue virgen después de haber dado a luz un hijo. Y Tomás de Aquino no puede estar con razón, porque simple y sencillamente la Biblia en Lucas dice que María, después de los días de su purificación, subió al templo. Y los días de su purificación, ¿de qué? Era del sangrado, según el libro de Levítico. Y si María subió por los días de su purificación, es obvio que su parto fue natural y normal y no habría ningún pecado en ello. Pero bueno, por cuidar la virginidad de María, Santo Tomás de Aquino se inventó ese cuento. Se inventó el cuento de decir que Jesús salió como un rayo de luz, y el cual yo no creo que hay que ser muy inteligentes para saber que eso no puede pasar, es ilógico allí. Y bueno, ahora permítanme ir a un siglo, a algunos siglos más adelante, del siglo XV al siglo XIX, empiezan a haber una serie de dogmas sobre María. Por ejemplo, allí está dogmas marianos. En el 1854, dogma de la Inmaculada Concepción, o sea, decir María nació sin pecado, ¿qué? Original. Prácticamente, María, dentro de la creencia ya, a medida que pasaron los años, se empezó a decir que María no tiene pecado, ni aún pecado, ¿qué? Original. Bajo la creencia del catolicismo, creen que todo niño que nace tiene pecado. Nosotros creemos que el pecado es pecado después que uno peca con conciencia, porque pecado es quebrantar la ley. Pero dentro del catolicismo ellos creen que todos los niños nacen ya con pecado. Todos nacen con pecado, dicen ellos. ¿Excepto quién? María. O sea, María fue libre del pecado original. Y nadie, después de la caída del hombre, nadie nace con pecado.
pero sí inclinado a hacer lo malo. Así que yo, por mi parte, no creo que María sea inmaculada. El único que no pecó en la Biblia es ¿quién? Es Jesucristo. Él es el que venció al pecado para que nosotros tengamos redención. Después todas las obras de los hombres son como trapos de inmundicia. El corazón del hombre es engañoso. No quito el título que la Biblia le da a María. No quiero decir que ella fue una pecadora, como dice el Talmud, una mujer que andaba por ahí con uno y con otro. Eso dice el Talmud. No estoy diciendo eso. Creo que María fue una mujer ejemplar. Pero eso no quita el hecho de que ella haya tenido pecado, como todo ser humano. Ahora, permítanme avanzar. Cuando se enseña oficialmente la ascensión de María, fue en el año 1950, o sea, prácticamente en el siglo XX. Ahí el dogma proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 dice así el documento oficial: declaramos, pronunciamos y definimos como dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. O sea, ¿cómo fue llevada María? En cuerpo y alma. Ella ya no está en el medio de nosotros. Según el dogma del año 1950, María ascendió al cielo y está pues al lado de Cristo, de su Hijo. Porque según hacen referencia del Antiguo Testamento, que la madre del rey se tiene que sentar a su lado, y entonces ella está allí también haciendo el papel de abogada, de intercesora, mediadora, es corredentora, el arca del pacto, de la nueva alianza, es la reina del cielo, obviamente. Entonces entendamos esto, que la cosa no fue de la noche a la mañana. Pero esto no era creído por los primeros cristianos, por lo menos en el siglo II, en el siglo III, muchos cristianos no creían en esto. Esto era desconocido. Por ejemplo, yo quiero citar a Orígenes de Alejandría, entre el 185 al 253, dice lo siguiente: María no debe ser adorada. Ni los apóstoles ni los evangelistas han transmitido que debamos orar a María. Eso él comentó claramente cuando hacía un comentario sobre el libro de Mateo. O sea, Orígenes rechaza claramente el culto ¿a quién? A María. ¿Y saben por qué Orígenes rechaza eso? Porque había ya una influencia en el siglo II. Como que cuando uno lee la Biblia, como al principio lo leí, y ustedes se dan cuenta cómo la Biblia resalta a María por encima de las otras mujeres. No es una mujer común como todas, es más allá de eso, pero tampoco la volca como para que llegue a este punto, que había mucha gente que venía de adorar a Diana en Éfeso, Artemisa, y como que a María la quería alzar a la altura de Diana. Entonces Orígenes expresa a esa gente y dice: María no debe ser ¿qué? No debe ser adorada. Voy a ir a Tertuliano del siglo II y del siglo III. Dice así: Tertuliano criticó a María por su incredulidad. Cuando él analizó Marcos 2 o Marcos 3:21, él dijo: la fe de María fue puesta a prueba, no siempre creyó. Sí, es obvio, no siempre creyó. Es lo que dice él. O sea, prácticamente no le está dando a María como una mujer sin defecto. Él lo escribió, él dijo en su libro Contra Marción, libro 4, capítulo 19, ahí Tertuliano afirma la debilidad de María. Como todo hombre, hasta Abraham, padre de la fe, dudó de la fe, ¿se acuerdan? En ocasiones él negó inclusive a su esposa, dudó como todo ser humano. Voy a otra imagen para citar a Epifanio de Salamania. ¿Qué dice Epifanio de Salamania? Dice lo siguiente: algunos elevan a María casi a la divinidad. Miren que en los años del IV siglo y el V siglo, ¿qué decían? ¿Qué dice este Epifanio? Algunos elevan a María casi a la divinidad. Eso es que herejía. María fue
una virgen santa, pero no se debe rendir culto. Eso lo escribió en Panarión 79.7. Ahora, yo les hago una pregunta. Epifanio, que también es un padre de la iglesia y está dentro de la iglesia, él dice, algunos elevan a María casi a la divinidad. Aunque todavía por esa época no le elevaban a la altura de la divinidad, pero por eso dice casi a la, ya estaba inclinado la balanza más hacia elevarlo como divinidad. De manera que estos párrafos que voy leyendo históricos nos demuestran que en los primeros siglos hubo oposición porque ellos obviamente veían el peligro de caer en tentación y ponerlo a María más allá de lo que la Biblia le pone. Y como yo estaba leyendo con ustedes y viendo desde el griego, la Biblia sí pone a María en un nivel alto. No es una mujer común, pero nada más allá de eso. Una mujer privilegiada, llena de gracia, favorecida, que es Jaritomene, pero no más allá de eso. Ahora, en su comentario, él denuncia, ¿no?, una secta herética, los colidirianos, que adoraban a María, y dice que eso es ¿qué? Idolatría. O sea, Epifanio estaba denunciando ya una secta herética. ¿Quiénes eran herejes para los tiempos de Epifanio de Salamania? Los que adoraban ¿a quién? A María, eran herejes. Ahora, ¿quiénes son herejes? Los que no adoramos a María. Mire cómo cambió el asunto. Porque ahora, para no ser hereje, hay que creer que María está muy arriba, más allá de lo que realmente la Biblia le ha dado. Ahora, Agustín de Hipona, en el IV siglo y a principios, casi a mediados del siglo V, él dice así: María fue más bienaventurada por recibir la fe de Cristo que por concebir su carne. Ahora, ¿qué es lo que él estaba diciendo? Él estaba comentando, aunque respetó a María, puso más énfasis en la fe que en la maternidad física. No promueve culto. San Agustín de Hipona, no, si rastreamos allí, él no hace énfasis como lo hicieron los demás. ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien, todo claro hasta aquí. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de los reformadores del siglo XVI, como Lutero y todos los demás? ¿Qué opinaban ellos de María? Voy a citar a Martín Lutero. Respeto a María como madre de Jesús, pero rechazo su adoración y mediación. ¿Qué rechazaba él? Adoración y mediación. O sea, ella no es mediadora, dijo él. Y ahí lo dice en su sermón de Navidad de 1521, dijo lo siguiente: María no es nada si no se mira en relación con Cristo. No debemos hacer de ella un ídolo, como lamentablemente ha sucedido. Para el año 1500, para el año siglo XVI, ya María no había escalado mínimamente, sino que ya se veía como una superioridad. Yo quiero decirles una cosa que es importante, miren. Alguien de ustedes puede decir, o quizás los que nos ven en las redes pueden decir, pero si para nosotros María no es divinidad, para nosotros María no es una divinidad, porque nosotros creemos que el único divino es Dios, María no. Yo les digo una cosa, vamos a suponer que sea cierto eso, pero la pregunta es esta: ¿a quién hay que orarle? A Dios. ¿Estamos claros? ¿A quién hay que orarle? A Dios. Yo les hago una pregunta. No me vengan a decir a mí que no le oran a María. La gente hace peticiones ¿a quién? A María. Menos mal, dice el hermano, orábamos tiempo pasado. Sí, pero hay la gran cantidad de cristianos ora a María. Dentro del cristianismo, no hablo de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica se ha hecho aún más allá, le ha hecho a María una mujer muy liviana ya, por el celo, también es fanatismo, ha caído y ha olvidado completamente los nombres que Dios le dio a María.
¿sí? Le han hecho muy liviana ya ahora como una mujer común. Pero hay que ponerlo en el punto que la Biblia le dio. La Biblia le dio su lugar y ahí hay que dejarla. Pero solamente se ora a Dios. Es que la mayoría de cristianos que es mariano, dice, pero nosotros no oramos, nosotros no decimos que María es divina. Nosotros decimos que es la madre de Dios, es la madre de Jesús, dicen ellos. Pero, entonces, ¿para qué lo oran si no es divinidad? Yo les hago otra cosa. ¿Qué es la omnipresencia? La omnipresencia es creer, es saber que Dios puede oírnos y puede estar, ¿qué cosa? Dios cubre todo con su omnipresencia. ¿Podemos escondernos de Dios o no? Ahora, si tú le preguntas a un hermano católico y le dices, hermano, si yo vivo en Perú y otro vive en Colombia, y otro vive en Chile, y otro vive en Argentina, y otro vive en España, otro vive en África, y al mismo tiempo todos están orando a María, María tiene el poder para poder oír sus oraciones de todos en simultáneo. Y la respuesta de ellos es sí, claro, puede oír. Y si ella puede oír, entonces ella es, ¿qué cosa? Ella tiene uno de los atributos de Dios. Porque solo Dios es omnipresente. Nadie más. ¿Cómo hace María para escuchar las oraciones de todos a la vez? No me digan a mí, no, es que nosotros no creemos que María es divinidad, pero le están dando atributos de la divinidad. Está bien, pero no creen que María sea Dios, está bien, pero le están dando atributos que solamente Dios la tiene, nadie más. Ahora, noten lo que dijo Juan Calvino en el siglo XVI también. Él dijo así: fue muy claro en oponerse al culto a María, aunque reconocía su papel en la historia de la redención. Claro, yo también reconozco. No se le debe dar a María lo que pertenece solo a Cristo, dijo él. Llamarla intercesora, mediadora, es una blasfemia. Es que, hermano, todo título que le pertenece a Dios no se le puede dar a una persona, porque es un pecado de blasfemia. De verdad. Y es más fácil para un hermano que es mariano o recitarse un rosario, invocar a María, acercarse a una imagen de María, hacer una petición, que dirigirse al mismo Dios. Si Dios está en el cielo y puede oír mis oraciones, ¿por qué tengo que esperar a alguien y pedirle a ese alguien? Un poco incoherente, pero no quiero también caer en el fanatismo del otro lado. Pero eso, déjeme decirle que no lo encuentro por ningún lado. Tan ignorante no creo que sea, pero en realidad no existen las oraciones a ninguna persona, por más que Dios le haya dado un título muy bueno. Ni siquiera existen las oraciones a los ángeles en la Biblia, no lo busquen por ningún lado. Así que de eso de ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. O sea, es una oración a los ángeles. En el libro de Apocalipsis 19:10, ustedes van a encontrar que un ángel se presenta a Juan y él se apostra en sus pies. Y él le dice, levántate, porque a Dios es al que hay que adorar. No. Y las oraciones no existen a los ángeles, ni a los seres humanos, ni a la madre de Jesucristo. Con todo mi respeto, les digo, en realidad no existe eso. Porque si yo rastreo una historia, voy a ver que todo esto surgió siglos después. Y fueron años. Miren que hasta el año 1950, o sea, siglo XX, pleno siglo XX, a mediados del siglo XX, es cuando recién se completa el dogma mariano y se dice la Inmaculada Concepción, María sin pecado, punto. O sea, en realidad hay dos que vivieron en la tierra según el dogma mariano, que no pecaron. Uno Cristo y el otro su madre. Y yo no creo eso, sinceramente y con respeto se lo digo. Tampoco tengo pruebas bíblicas para mostrar que es así, pero sí tengo las suficientes pruebas bíblicas para mostrar que Cristo fue el que vivió sin pecado, porque lo dice la Biblia literalmente, que Él vivió bajo la ley, un hombre que nació bajo la ley, obediente hasta la muerte, pero nunca pecó. La Biblia dice eso de Jesucristo, no de otro ser. Ahora,
Voy a ir a Zwinglio, voy a ir a la otra página. Zwinglio también es un protestante del siglo XV, principios del siglo XVI, un reformador. Dice lo siguiente: reconocía a María como piadosa mujer, igual que yo, pero rechazaba toda forma de culto, igual que yo. No hallamos en las Escrituras que se nos mande invocar a María o a santos, dijo él en su sermón sobre la Virgen María en 1524. María no puede conceder nada sin Cristo. Ella no es fuente de gracia. Ella no es fuente de gracia, aunque se le llamó Quejaritomene, favorecida, llena de gracia. Pero la gracia se le dio. Ella no puede dar gracia. En esto quiero ser claro. Zwinglio lo entendió de esa manera y no es muy difícil comprender que si somos realmente bíblicos, ese es el papel. ¿Estamos claros aquí, hermanos? Voy a ir a otro reformador, a Juan Knox. ¿Qué dijo él? Denunció fuertemente el culto a María como idolatría papista. ¿Qué dijo? El papismo ha hecho de María una diosa. Eso no es cristianismo, sino superstición pagana. ¿De dónde vino eso? Vino de otro lado. Juan Knox dijo, el primer toque de la trompeta contra el monstruoso régimen de las mujeres, en ese libro que le escribió, señaló muy bien, claramente, con palabras fuertes y contundentes, diciendo: María ha sido hecha diosa, ¿pero por quién? Por el papismo. ¿Quién es el papismo? Por los dogmas que los papas dieron. Y obviamente, pruebas bíblicas no las hay, no las encontramos por ningún lado. Entonces, ¿cómo es que María escaló tanto? Él dijo, por la superstición pagana. Obviamente, del paganismo entró esto, porque este tipo de culto a la madre y al hijo ya venían realizándose muchos años antes del siglo I. Ahora, ¿cómo es que ahora el catecismo de la Iglesia, que tiene su sede central en Roma, habla? ¿Sí? Y no me van a dejar mentir ningún católico, porque yo voy a citar el catecismo de la Iglesia Católica. Y voy a ir primeramente, ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre María? Punto 1. María, Madre de Dios, o la Theotokos. María, Madre de Dios. El catecismo dice que María es madre de ¿quién? De Dios. De hecho, esta frase, Madre de Dios, surgió en el Concilio de Éfeso. Antes del Concilio de Éfeso, nadie decía María, Madre de Dios. Ahí está en el catecismo, el Magisterio de la Iglesia, numeral 963. ¿Sí? María fue madre de la naturaleza humana de Jesús, no de la divinidad, según Lucas 1, 31 al 35. Punto 2. Voy a irme. ¿Qué más dice el catecismo de la Iglesia? Madre de la Iglesia. Es madre de los miembros de Cristo, porque cooperó con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes. O sea, si no hubiera sido María, en otras palabras, no hubiese habido Jesucristo. Y yo vuelta digo que si no hubiera sido María, hubiera habido otra mujer, otra María. Jesucristo sí hubiese existido. Eso lo dice el numeral 963 también. ¿Sí? La Iglesia nunca llamó a María madre de la Iglesia. Jesús asignó cuidado a Juan, no al resto de la Iglesia, según el libro de Juan 19, 26 y 27. ¿Ya tienen sueño, hermanos? Estamos en capacitaciones y seminarios para cómo saber defender la fe que creemos. Ahora, voy a otra parte, otra imagen, donde el magisterio de la Iglesia Católica o el catecismo le llama a María corredentora y mediadora. O sea, que María ayuda en la salvación, eso se llama corredentora. La Virgen se unió a su Hijo en la obra de la salvación, imagínense. Por eso es invocada en la Iglesia como abogada, auxiliadora, socorro y ¿qué? Mediadora. O sea, prácticamente María está ayudando a salvar ¿a quién? A Jesucristo
en la salvación de nosotros. O sea, ella es una ayudita, porque pareciera que la sangre de Cristo no es suficiente o que Cristo no puede hacer el trabajo que vino. Entonces María está en el cielo haciendo el trabajo de corredentora, de auxiliadora, de socorra, de mediadora, de abogada. Miren, esto lo dice literalmente el Catecismo de la Iglesia o Magisterio de la Iglesia, numeral 969. Solo hay un mediador, según la Biblia, primera de Timoteo 2:5. ¿Y ese mediador quién es? Es Jesucristo. Punto. Ahora voy a otro punto. La Inmaculada Concepción. Dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 491. Proclamado en 1852, María fue preservada inmune de toda mancha de pecado, ¿qué? Original. O sea, hoy en día, créanme que no es mentira, y pueden ustedes corroborar las fuentes que los estoy dando, que realmente se enseña que ella no tiene pecado, ni nació con el pecado original. Para la tradición católica, ellos saben lo que es eso. Ya les expliqué hace un momento qué significa eso. Pero yo les digo una cosa. ¿De qué vino a salvarnos Cristo? Del pecado. ¿Verdad? María en Lucas 1 le dice a Jesucristo que Él era su Salvador. O a Dios le dice que era ¿qué? Su Salvador. ¿Salvador de qué? Si ella nunca pecó. Les hago una pregunta simple. ¿Habrá muerto Jesús por María? ¿Qué dicen ustedes? ¿Jesús habrá muerto por María? La Biblia dice que Jesús murió por los pecadores. Si es que María no tiene pecado y nunca tuvo pecado, pues Jesús no murió por ella. Porque no habría otra manera de decir. Les hago una pregunta. Si el hombre, Adán y Eva, no hubieran pecado, ¿hubiera sido necesario que Cristo venga a morir? No. Ahora les digo otra cosa. Si María, desde que nació, no tuvo pecado, ni pecado original, como ellos lo llaman, ni pecó en su vida práctica, les digo otra cosa. ¿Necesitaba de un Salvador? No. Pero ella dijo, has mirado la bajeza de tu sierva. ¿Y sabes lo que significa mirar la bajeza de tu sierva? Humillación y decir que ella no tiene la altura sobre la que hoy es elevada. Ella se reconoció así como una sierva de bajeza, no reina del cielo, no corredentora, no abogada, no auxiliadora, no se colocó el nombre del arca del pacto. No se nombró a sí mismo el arca de la alianza. Nunca, si María resucitaría, porque para mí María está en el sepulcro como todos los hombres de la Biblia, si ella resucitaría, se muere de un infarto, cuando realmente la gente está diciendo que ella está en el cielo, ayudando en la salvación del hombre. Se muere de nuevo. ¿De verdad? Porque nunca jamás ella se imaginó que en pleno siglo XXI que vivimos hubiese miles y miles y miles de cristianos orándole cada día y haciendo rogativas oraciones. Tremendo. Esta doctrina no pudo haber salido sino de la iglesia que tiene su sede central en Roma. Voy a avanzar al número 6, ascensión de María. Al término de su vida terrena, o sea, en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Eso es lo que dice el numeral 966. O sea, María fue ascendida en cuerpo y alma. Está arriba, obviamente. Comentario bíblico, no hay ningún texto bíblico que afirme la ascensión de María. No existe eso por ningún lado. ¿De dónde lo inventaron? No lo sé, pero no existe. En la Biblia, sí, la Biblia dice que el hombre puede ir a la presencia de Dios. Yo veo a un Enoc siendo arrebatado, a un Elías siendo llevado, pero yo no veo a María por ningún lado. ¿Me explico? ¿De dónde lo sacaron? No lo sé. ¿De dónde se inventaron? No lo sé. Biblia no existe. Ahora, miren el número 7, reina del cielo. La Virgen
es exaltada por el Señor como reina del universo. Eso es lo que dice en el numeral 966. Mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia el Señor la colocó a María como reina del universo? No existe esa frase. En la Biblia se habla de la reina del cielo en Jeremías 7:18, pero ese nombre le dan a una diosa pagana que la gente adoraba como la reina del cielo. El título reina del cielo se le dio a una mujer, pero en el paganismo, no en la Biblia. Ahora, noten lo que dice ahí. El numeral 966 dice que la Virgen María es exaltada por el Señor como reina del universo. ¿Dónde está esa cita? Por favor, no la encuentro por ningún lado. No existe. En la Biblia, reina del cielo es una expresión usada para una deidad pagana condenada. Simple. Y esto lo pueden encontrar ustedes en Jeremías. Y quiero leer con ustedes una imagen más. La número 8, oraciones a María. Dice el Magisterio de la Iglesia, el numeral 971, dice: desde los tiempos más antiguos, no sé a qué tiempo se refiere, el pueblo cristiano ora a María con confianza. Estos tiempos muy antiguos no fueron ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III. No había oraciones a María, por lo menos en los siglos tempranos, y puedo citar a Orígenes, a Tertuliano y a otros más. No existió eso. Y no debe existir tampoco. Saben, hermanos, que darle al hombre lo que solo le corresponde a Dios es pecado. ¿Por qué yo debo predicar esto? Porque la gente está creyendo en tradiciones. No está por ningún lado lo que se defiende como verdad. No está. No está por ningún lado. Y debo decir y comunicar que todas las personas que están orando a María, en primer lugar ni les va a escuchar, porque ella no está en el cielo. Los muertos no van al cielo. La Biblia dice que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán. Yo creo que María va a resucitar de primera fila. Yo creo que María va a ser ascendida al cielo con un cuerpo transformado, como dice el apóstol Pablo. Yo no creo que los muertos vayan al cielo porque no hay registro bíblico en eso. La Biblia dice que cuando el Señor venga separará a los unos de los otros. Los muertos en Cristo resucitarán primeros. Unos resucitarán para vida y otros para condenación. Si todos los muertos en Cristo se fueron al cielo, ¿para qué viene el Señor? ¿Para qué va a venir ya si todos están arriba? No hay que creer eso. Por lo tanto, orar a un muerto está prohibido en la Biblia. En el libro de Levítico 20:27 está prohibido. No se deben orar a los muertos. Memorícenlo ese verso. Levítico 20:27. No podemos hacer aquello. Esto no es atacar a nadie, hermano. Pero sí comparamos la Biblia versus lo que la tradición dice. Yo prefiero quedarme con la Biblia porque el apóstol Pedro, que es considerado para la Iglesia Católica el primer papa, él nos recomendó leer la Biblia. Él dijo lo siguiente en 2 de Pedro 1:19. Él dijo: tenemos pues la palabra profética más segura, refiriéndose a la palabra de Dios, el cual dijo que este es como una antorcha en un lugar oscuro, y esta va a ser la antorcha que nos va a proteger hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Está hablando del advenimiento de Cristo. ¿Cuál es la fuente más segura? Es la palabra de Dios. Punto. No hay que dudar de eso así. Si la Biblia dice haz esto, hazlo. Si dice no lo hagas, no lo hagas. Pues es la palabra de Dios inspirada por Dios. Lo creemos así, por fe tenemos esa convicción. Pero más allá de eso, no. Las oraciones a Dios, las peticiones a Dios, el culto a Dios, el único corredentor, abogado, el único intercesor, el único que intercede entre Dios y los hombres. Jesucristo, ¿quién? Hombre. No hay más. Porque podemos orar unos por otros, sí, pero nosotros no hacemos nada en la ayuda de la salvación, porque la salvación es un don gratuito. No se gana con favores. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esta noche. Y que comprendamos que Roma nos engañó demasiado. Y no solo a nosotros, sino a cientos de personas, por no decir miles de personas, a través de todos los años y de todas las edades. Pero como yo les dije, yo no tengo nada en contra de los hermanos católicos. Yo lo que estoy en contra es de la sede central
de allá del Vaticano, de donde sale toda la comida. Por acá simplemente ellos mastican lo que otros ya lo dieron masticado. Ellos allá acuerdan todo. El enemigo del cristianismo es el mismo Vaticano. El católico no, el católico común no, porque la verdad que él es hasta a veces inocente lo que estoy diciendo y no sabe de que estas cosas fueron acuñadas por orden y prácticas humanas, mas no hay sustento ni de Dios, ni de la Biblia, ni de los apóstoles, peor de Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche, que el Señor nos ayude a entender su palabra, ¿sí? En el nombre del Señor. Amén.